podemos dar por sentado es un milagro de tu gracia, que mujeres que antes estaban muertas en sus delitos y pecados, ahora tú las hayas vivificado y reunido aquí, Señor, para escuchar de tu palabra. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a ver, danos corazones para creer, aumenta nuestra fe. Despiértanos, Señor, te pedimos. Yo te pido que lo que no tengo, que tú me des. Lo que yo no sé, que tú me enseñes. Y lo que no soy, que tú me hagas. De manera que Cristo se vea glorioso y grande entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, qué bendición iniciar esta noche con este tema. Y me encantó que lo pusieron en todas partes. Hasta en el baño había un mensaje. Aprendiendo a atesorar a Cristo en lo cotidiano. Entonces este fin de semana, en la noche de hoy y mañana, vamos a estar siendo recordadas de verdades que nos van a ayudar a atesorar a Cristo en lo cotidiano. Mañana vamos a escuchar de la hermana Damaris de Acosta, que nos va a enseñar también y nos va a traer esa sabiduría que viene con su madurez espiritual y de la palabra. Y también quiero sentarme a escucharla y vamos a tener todo un festín mañana acerca de este tema. Pero antes de comenzar, yo no quiero dar por sentado el hecho de que muchas de nosotras venimos aquí con situaciones muy distintas. A lo mejor estás sentada y en realidad sientes físicamente el peso de un cansancio, que te duele en la espalda, estás cansada de servir a tu familia, a lo mejor estás desanimada, a lo mejor hay alguien aquí que está no solamente cansada físicamente, extenuada, sino cansada de batallar con un pecado específico, que mantiene ese ciclo como de esclavitud del cual piensa que no puede salir. Quizás aquí hay alguna persona, alguna mujer que dice: estoy aquí sentada, pero nadie me conoce realmente, porque la doble vida que estoy viviendo, nadie sabe quién yo soy en la iglesia. Quizás hay alguien aquí que se siente drenada espiritualmente. Hay alguien aquí que a lo mejor dice: pero ¿será verdad que esto de seguir a Cristo vale la pena? No importa la realidad que nos ocupe hoy, no importa dónde nos encontramos en este momento, en este lugar. Hay una realidad, y es que estamos en una conferencia que enseña a las mujeres a atesorar a Cristo en lo cotidiano. Entonces, tú puedes estar batallando ahí solita, que nadie se da cuenta, porque nadie está leyendo tu pensamiento. Oye, esto otra vez, otra lista de reglas. Algo más que añadir al cansancio que ya traigo. Algo más que añadir a la carga que ya traigo. Ahora ya me van a decir cómo es que toda mi cotidianidad tiene que parecer como algo resplandeciente, con palomitas que están volando. Yo no puedo ni siquiera abrir la Biblia por la mañana. ¿Qué voy yo a atesorar a Cristo en lo cotidiano? Y a veces podemos llegar a actividades como estas con deseos y con un cinismo detrás. Como si esto puede funcionarle a mucha gente, pero a mí no. Así que lo que quiero darte es una buena noticia. Esta noche no vamos a abrir ninguna lista de reglas. Esta noche no vamos a decirte 5 pasos para que te conviertas en la mujer que sabe que no te vas a convertir porque no vas a llegar ni al segundo. Vamos a hacer lo que se requiere antes de atesorar a Cristo, ¿ok? Entonces, la noche de hoy, lo único que les pido es que ustedes abran sus corazones, porque lo único que vamos a hacer es a contemplar a Cristo. Miren qué pasa, cuando uno se va a meter en un negocio, si uno no está seguro de que el negocio es rentable, uno no pone su dinerito, ¿verdad que no? Entonces, probablemente el problema que tenemos y batallamos para atesorar a Cristo en lo cotidiano, no es que no sepamos qué es lo que hay que hacer, es que realmente no vemos su valor.
Si nosotros no contemplamos, si no vemos su valor, no apreciamos su valor, no es verdad que nosotras vamos a sacrificar nuestra adoración en el altar de nuestra cotidianidad. Entonces, el requisito para atesorar a Cristo en lo cotidiano es contemplar a Cristo. Yo no puedo pasar de paso 0 a 100 en una sola pisada. Si yo quiero atesorar a Cristo, yo no puedo venir a que tú me digas qué es lo que hay que hacer para atesorar a Cristo. Yo quiero que me des una razón, una motivación, que me muestres esa gloria de Cristo. Que cuando mis ojos son abiertos a esa gloria, yo digo, pero es que yo lo entrego todo, porque encontré esa perla de gran precio. Entonces hoy se va a sentir un poco como a la carrera. Hoy se va a sentir un poco como que vamos en un maratón. Le prometemos que la hermana Damaris va a estar más tranquila y estructurada. Mañana vamos a hacer un campamento en un pasaje al final de la conferencia. Pero hoy vamos a hacer una, no sé, como cuando uno va a comprar una tierra o una casa y uno va a ver la casa, uno va a ir a cada habitación de la casa y ver si en efecto esto que me están diciendo que vale todo lo que yo tengo, en realidad es valioso. Y yo estoy convencida de que al final, si hay vida en ustedes, ustedes al igual que yo vamos a decir, wow, sí, Cristo es digno, y porque Él es digno, yo estoy dispuesta a atesorarlo y entregarlo todo. Entonces mañana venimos ya con la libretica de cómo que se hace. ¿Les parece una buena idea? Ok. Entonces vamos a ver por qué es que esto es lo que hay que hacer. 2 Corintios 3:18. Este es el único pasaje que les voy a pedir que abran, porque los otros pueden abrirlo si quieren, porque vamos a ir a la carrera. Vamos a explorar 5 formas en las que podemos contemplar la gloria de Cristo. Pero vamos a partir desde esta idea. Dice 2 Corintios 3:18. Oigan cómo dice, oigan qué hermosura. Pero nosotros, por tanto, ahora bien, dependiendo cuál sea la versión que usted tenga, cuando dice ahora bien, no comience a leer ahí, porque se supone que hay algo atrás que está dándole contexto a esto que estamos leyendo, ¿ok? Ahora bien, dice, está en 17. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros, todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu. Me fascina esta imagen aquí, que Pablo nos regala. Aquí dice que nosotros todos, con el rostro descubierto, la Reina Valera dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, vemos la gloria del Señor. Y me encantó cuando Joana me enseñó el espejo, porque dije, wow, perfecto. Ahora cada vez que ustedes pasen por ese espejo van a tener esta imagen. Dice, mirando con el rostro descubierto, vemos como en un espejo. Miren qué es lo que vemos: la gloria del Señor. La gloria del Señor. Y aquí en 2 Corintios 3, Pablo está estableciendo un contraste entre la gloria pasajera que Dios estableció en su antiguo pacto y la gloria permanente del nuevo pacto en Cristo. Pero para entenderlo tenemos que recordar la escena de Moisés en Éxodo 34. Después de encontrarse con Dios en el monte Sinaí, el rostro de Moisés resplandecía con una gloria divina. ¿Ustedes se imaginan algo así? Como que uno vaya y se encuentra con el Señor y de ahí sale con el rostro resplandeciente. Así que cuando el pueblo lo vio, tuvo miedo. Y entonces, obviamente, Moisés hablaba con el pueblo, pero me encantaba porque dice que Moisés, cuando terminaba de hablar, él se cubría el rostro. Y a veces nos podemos preguntar, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Será que la gloria era demasiado fuerte? ¿Que el pueblo tenía miedo? Me encanta
imagen que Pablo trae aquí en 2 Corintios 3, porque básicamente lo que estaba pasando es que esta gloria que Moisés estaba mostrando al pueblo era una gloria que se desvanecía. Entonces él cubría su rostro porque esta gloria se desvanecía. Este velo tenía un propósito simbólico y era ocultar esa gloria que no era la gloria final todavía. Porque cuando el pueblo terminaba, cuando Moisés terminaba y como que lo daba todo, la gloria de Dios se desvanecía y él se cubría y luego él iba cara a cara con Dios y él se quitaba el velo y otra vez. Me encanta porque no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijaran en esa gloria que menguaba, que era temporal. Me encanta porque al final nosotras podemos, por la gloria de Cristo revelada en las Escrituras, mirarlas como un espejo. Y ya no tenemos que cubrirnos el rostro, no tenemos que esconder nada, podemos ver esa gloria que no se desvanece. Esa gloria del antiguo pacto estaba apuntando a una gloria mayor, a la gloria de Cristo. Y me encanta porque luego, en el versículo anterior, en el versículo 16, él decía, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, es decir, que cuando nosotras conocemos a Cristo y se nos quita ese velo, ya no hay una gloria que desvanece. O sea, no hay una gloria que ya simplemente es temporal y limitada. Nosotras como creyentes tenemos acceso a mirar la gloria de Dios directamente al contemplar la gloria de Cristo. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que en la medida en la que nosotras contemplamos la gloria de Cristo, somos transformadas de manera continua. Me fascina esto, porque nosotras hemos hecho esto del cristianismo como un conjunto de cosas que hay que hacer y no hemos cultivado el hábito de contemplar a Cristo en las Escrituras. No hay atesorar a Cristo si no tenemos primero el contemplar a Cristo. Ahí es donde nosotras experimentamos verdadera transformación. La vida cristiana no es cómo tú atesoras a Cristo públicamente. ¿Qué es lo que tú haces para Dios? No. Es lo que contemplamos en Él, lo que Él ha hecho por nosotras, que nos transforma y entonces produce el cambio que tanto anhelamos. Eso que nosotras contemplamos nos está transformando. Eso que nosotros estamos todo el tiempo prestándole atención, nos está transformando. Entonces, ¿por qué yo no puedo atesorar a Cristo en lo cotidiano? Porque probablemente lo que estamos es contemplando en nuestro teléfono todo el día. Probablemente lo que estamos es contemplando nuestras emociones todo el día. Nuestros sentimientos o esa novelita que a usted le gusta. A lo mejor nadie sabe que usted ve esa novelita turca. Pero eso a lo que nosotros le dedicamos atención y contemplamos es lo que nos está moldeando, nos está transformando. Así que para poder atesorar a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es aprender a contemplar a Cristo en los días comunes, en el cansancio, en los pequeños actos de fe. Necesitamos aprender a valorarlo para apreciarlo. Y obviamente la clave para contemplarlo es fijar nuestros ojos en las verdades de Cristo. Así que vamos a ver 5 aspectos de esa gloria de Cristo. Debe haber 1 millón de aspectos, 1 trillón de aspectos de la gloria de Cristo, pero hoy nos vamos a enfocar en 5 aspectos que al contemplarlo, y contemplar no es más que no solamente ver,
pero ver con atención, con una postura de adoración, de asombro. Lo primero que vamos a contemplar es su gloria. Ok, porque hablamos de eso de la gloria, pero ¿qué es eso? Además de un nombre, la hermana Gloria, ¿verdad? ¿Qué es la gloria de Cristo? El problema de nosotros como creyentes es que queremos entender algo de Dios, pero partimos de nuestras definiciones humanas. Entonces a veces no entendemos esta gloria de Dios, como uno de mis hijos que una vez me dijo, pero ¿por qué que Dios se quiere glorificar tanto? Somos egoístas. Le digo, no, lo lógico y justo es dar gloria a quien más gloria merece, y Él es el único digno de gloria, así que es justo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que llega a nuestra mente cuando nosotros pensamos en el término gloria? Yo me imagino como a un rey, donde la gente le rinde pleitesía, pero normalmente ese rey a quien se está glorificando, normalmente está enojado y está esperando que se le entregue todo su honor y toda su gloria. Pero ¿qué de Dios? ¿Qué de Dios? O sea, cuando yo pienso en esa gloria, ¿qué es la gloria para mí en términos humanos? Yo tengo que confesar, voy a buscar un testimonio muy cotidiano. Por ejemplo, un día en el que yo me encontraba literalmente cantando al Señor, Señor, a ti la gloria, Padre, a ti la gloria. Y esas canciones de Jonathan y Sara Jerez, de Gracia Soberana, y de toda la gente que hablara de la gloria de Dios. Pero nadie se estaba dando cuenta de que yo estaba explotada y cansada en la casa. Y ya había pasado el almuerzo, ya vamos para la cena, todo el mundo. Nadie se digna en lavar un platico, ¿verdad? Todo el mundo come, se va y me deja el reguero. Y yo había cantado todo el día, que la gloria es tuya, Señor, la gloria es tuya, Señor, la gloria es tuya. Pero yo estoy ahí enojada, molesta. O sea, no había nadie que se dignara y me dijera, mami, ay, pero tú estás trabajando mucho hoy. Mami, qué buena tú esa comidita, gracias. Yo estaba cantando con mis labios que la gloria de Dios, pero yo estaba anhelando otra, la mía. Entonces no sabemos lidiar con este término, la gloria. ¿Por qué? Porque queremos acapararla para nosotras mismas. Pero ¿qué sí? La gloria no es algo que nosotras podemos acaparar o quizás demandar, sino es algo en lo que nosotras podemos deleitarnos. Entonces, si nosotras nos vamos a la persona de Cristo y pensamos en su gloria, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Ya que es una preconferencia, me voy a aprovechar. ¿Alguien me puede decir, cuando se trata de la gloria de Cristo, qué es lo primero que viene a la mente? No todas al mismo tiempo, por favor. Tranquilícense. Ajá, cuando piensas en Jesús y su gloria, ¿cómo te lo imaginas? ¿Y haciendo qué? En su santidad, perfección. Yo me lo imagino en la cruz. La Biblia dice que ese fue el momento de mayor esplendor de la gloria de Dios. Ahora, ¿ustedes saben dónde yo nunca me lo hubiese imaginado? En la dinámica de la Trinidad antes de la encarnación. O sea, cada vez que yo pienso en Jesús, yo me imagino un cuerpo humano. O sea, no puedo, mi mente como que no me da para pensar en que Él es Dios desde antes de la eternidad. Entonces, si vamos a definir la gloria de Cristo y vamos a contemplarla, vamos a verla desde antes de su encarnación. Ahí vamos a ver a un solo Dios, 3 personas. Ok, vamos bien con la definición de Trinidad. Tenga cuidado que por allá le andan algunos pastores. Una sola gloria. Entonces, si es una sola gloria, ¿a quién pertenece? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Yo le confieso que si ustedes me hubiesen preguntado esto hace como 20 años atrás y me dicen, bueno, pero ¿cómo así? Defíneme, explícame esto de la Trinidad. Yo te hubiese dicho, bueno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un Dios, 3 personas. ¿Pero cómo funciona? Bueno, oigan, qué locura yo hubiese dicho. No, bueno, el Padre, tú sabes, ahí ocupado en el Antiguo Testamento, en su asunto. El Hijo, ahí en los Evangelios. Y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ahí. Ay, qué mal. Eso es una herejía, hermanas. Una herejía muy grande.
Lo primero que tenemos que tener claro es que la gloria de Dios no es como nosotras la definimos. Nosotras vemos la gloria de Dios como algo que podemos obtener. No entendemos la gloria de Dios en la dinámica de nuestro Dios trino. Un Dios, 3 personas, obrando al unísono. Me encanta porque como la gloria de Dios no es como la de nosotros, su gloria no es como una colección de medallas que Él tiene ahí en el cielo por toda la eternidad, todo lo que yo me he ganado. Y yo he acumulado todo esto egoístamente. No, tampoco es una fuente de celos en la Trinidad. La gloria de Dios no fue como un triatlón, como que la locura mía, el Padre terminó una cosa, gloria al Padre, el Hijo terminó otra, gloria al Hijo. No, es un Dios obrando. Me encanta cómo lo define Michael Reeves. Él dice, la gloria de Dios es la expresión radiante de su esencia. Yo les voy a decir cuál es la definición más sencilla y más hermosa que he escuchado de la gloria de Dios. El Padre amando eternamente al Hijo en el gozo del Espíritu Santo. Antes de que existiera el tiempo, antes del Edén, antes de que Cristo estuviera ahí en un pesebre, antes, en la eternidad pasada, la gloria de Dios consistía en un Padre amando a su Hijo, en un Hijo satisfecho amando al Padre, unidos en el gozo del Espíritu. ¿Ustedes quieren ver un destello de esa gloria? Vamos a Juan 17:5. Oye, qué belleza. Cuando Jesús está orando, ahí dice, y ahora, Juan 17:5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Oigan esto, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con el que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Su gloria es tan abundante que Él planeó desde antes de que jamás tú tuvieras idea de que ibas a existir. El Padre planeó compartir con nosotras el deleite perfecto por su Hijo. Oigan, el Hijo ejecutó su plan, movido por el gran amor de su Padre y por el gozo de compartirlo con otros y traer a otros a este amor. Y el Espíritu al unísono aplicó con gran poder esa obra para unirnos al Hijo y para hacernos partícipes del amor eterno. Ustedes entienden cómo esto se siente como algo como pesado, como que no sabemos por dónde cogerlo, porque necesitamos entrenar nuestros corazones y nuestros ojos espirituales para contemplar la gloria de Cristo. La gloria de Cristo está expresada en el Evangelio. Un Dios que salva a sus enemigos y los introduce al gozo eterno. Pero no como espectadores, sino como hijos. Esta gloria de Dios que nosotras tenemos que contemplar no es la de un rey codicioso, ególatra, malvado, sino como la de un Padre amoroso que se deleita en su Hijo y le entrega todo, como la de un Hijo que glorifica al Padre, como la del Espíritu que unifica, intensifica ese amor y esa gloria. Yo les confieso, mis hermanas, que mi adoración, mi vida cotidiana comenzó a cambiar cuando yo pude redefinir el término de gloria barato que yo tenía, humano, terrenal, vacío,
con la gloria de Dios. Cuando yo me doy cuenta, yo no fui creada para recibir gloria, sino que mi gloria, o sea, porque eso es lo grande. ¿Por qué ustedes creen que en nosotras hay un apetito por gloria? ¿Por qué que ustedes están en el medio de su cotidianidad y dicen, pero esto no lo puede ver solamente mis ojos, hay que enseñárselo al mundo? ¿Por qué? Es que tenemos este deseo de gloria. Es que nosotras fuimos creadas para participar de ella, pero no para tomarla. La gloria de Dios es demasiado grande como para atribuírnosla a nosotras. Entonces, no fui creada para recibir gloria, sino que, escuchen, mi gloria se encuentra en deleitarme en el amor del Padre por la obra perfecta del Hijo, en la unión y la comunión del Espíritu Santo. Y esto se entrelaza y se cuela en mi cotidianidad. Cuando yo, ahí, haciendo una fiesta de autocomiseración, que nadie se da cuenta de mis esfuerzos, y yo me voy a mi cama y digo, Señor, pero ¿por qué tanto dar y dar y dar? Ahí comienza esa lucha por la verdad en mi corazón. Ay, ahí yo recuerdo de qué se trata la gloria de Dios. Recuerdo que Dios no es como yo, adórame porque yo soy digno de gloria. No, recuerdo que su gloria tiene que ver con darse a sí mismo. Y me recuerdo que lo que me deja vacía al final del día es mi propia lucha pecaminosa de gloria. Y ahí entonces yo les recuerdo a mi alma, contempla a Cristo. Contempla la gloria de Cristo, que siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que hizo que se entregó. Esa es la naturaleza de su gloria: dar, amar, compartir, entregar. La gloria de Dios es completamente contraria. La del hombre quita, exige, demanda. La de Dios se entrega. Entonces, cuando yo le digo a mi alma, alma mía, contempla a Cristo, y vuelvo y contemplo la gloria de Cristo, y le recuerdo a mi alma cansada, a mi cuerpo cansado, yo puedo seguir dando, porque soy amada por un Padre perfecto. Yo puedo encontrar mi descanso en la obra terminada de Cristo. Yo puedo recordar que el poder de su Espíritu opera en mí y me capacita para servir a los demás, a mi familia, desde su plenitud. Y ahí yo puedo decir, esa es mi gloria. Mi gloria es gozarme en la gloria de Dios. Me encanta porque al final de cuentas, el Padre se deleita en glorificar al Hijo. Cristo refleja la gloria del Padre, el Espíritu glorifica al Hijo, y aquí estoy yo que me reconozca porque la comida me quedó buena. ¿Ustedes se dan cuenta por qué nosotras no podemos, no tenemos lo que se necesita para atesorar a Cristo si no contemplamos su valor? Cuando nosotros vemos un aspecto de la obra de Cristo y se ve tan grande delante de nuestros ojos, miramos nuestra cotidianidad y la traducimos a esa realidad. Entonces ahora, cada vez que mi corazón orgulloso, persistente, quiera gloria, yo me recuerdo cuál es la naturaleza de la gloria del Hijo. Gloria a Dios por esa realidad. Entonces, ¿cómo puedo yo aplicar eso a mi vida cotidiana? Yo fui creado para una gloria mayor que la mía. Todo lo que hoy me diga necesita ser reconocida, alguien tiene que validarte, alguien que tiene que reconocer lo que haces. Ahí yo recuerdo, yo fui creada para una gloria que quiere completamente lo contrario, es entregar, dar, amar, y me gozo en la gloria de Dios y puedo entregarle a Él mi adoración. Y cuando yo me entrego en adoración al Señor, gracias, cuando me entrego en adoración al Señor, al dar de mí, mientras yo recibo de Cristo, ahí es donde estoy participando de su gloria.
Estoy en ese momento sirviendo en mi casa, el trabajo, donde sea, en cada acto de fidelidad, por ordinario que sea, estoy extendiendo un reflejo de la gloria de Dios cuando me entrego a otros. La segunda cosa que vamos a ver, contemplar de Cristo, es cómo esa gloria eterna comenzó a anunciarse desde el inicio de las Escrituras hasta el final. Entonces, cuando yo puedo entender que toda la Escritura apunta a la persona de Cristo, entonces yo entiendo que desde el Edén, Dios trino, eso es algo que nosotros no podemos, nosotros somos cristianas, evangélicas, pero muchas veces no sabemos vivir nuestra vida a la luz de la realidad de que nuestro Dios es un Dios trino. Dios desde el Edén, preparó la llegada de Cristo. Así que cada página de la Escritura apunta al Salvador que venía a restaurarlo todo. Una manera en la que yo puedo contemplar a Cristo es que cada vez que abro mi Biblia yo estoy tratando de ver cómo esto refleja, me apunta al plan de la redención, que fue, obviamente, ¿quién es el centro del plan de la redención? Dios. ¿Quién fue enviado como nuestro Redentor? Cristo, ¿verdad que sí? Cada página de la Escritura apunta a Él. No se trata de héroes humanos, como que yo pensaba solamente, como que yo quiero ser como David, yo quiero ser como la reina Esther. No, cuando nosotras vemos que cada personaje de la Biblia está apuntando a uno que es mejor y verdadero, todo cambia. Oh, pero aquí había algo que debe ver más y más. Todo cambia, porque ahí yo entonces comienzo a darme cuenta que Cristo es el centro de las Escrituras. Y vuelvo de nuevo, bueno, pero espérate, ¿por qué tenemos que pensar que Cristo es el centro de las Escrituras? Porque ¿a quién está reflejando Cristo? ¿A quién está revelando? ¿A quién nos está mostrando Cristo? Al Padre. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Abrir nuestros ojos para que veamos a Cristo, para que veamos al Padre. Entonces, cuando yo entiendo eso, ya mi entendimiento de las Escrituras cambia. Yo no solamente tengo que contemplar la gloria de Dios desde la eternidad pasada, yo también tengo que contemplar el hecho de que este libro está centrado en Cristo. Y cada aspecto, cada cosa que este libro me está revelando, me está enseñando, me está apuntando a Cristo, me está apuntando a Cristo. Por eso, cuando esos discípulos, después de la muerte de Cristo, iban tan de camino a Emaús, tan desconcertados, que no entendían qué había pasado, cómo es posible que si era el Mesías, lo mataron y de repente hay alguien que está caminando con ellos, que es el mismo Señor resucitado, y le dice, hey, ¿de qué ustedes hablan? Y él dice, pero tú eres el único que no sabe lo que está pasando aquí. Él era el único que sí sabía, él era Cristo mismo. Y me encanta que allí entonces Cristo mismo resucitado comienza a abrirle las Escrituras, y en Lucas 24, 27 dice que comenzando por Moisés y por los profetas, le explicó lo referente a él en las Escrituras. Oye, él como que hizo que iba a seguir, pero se fue. Y él le dijo, ellos le dijeron, quédate con nosotros. El día va declinando, entró, se quedó con ellos, en una escena tan cotidiana, como sentarse a la mesa con ellos, a tomar pan, comer con ellos, y en ese momento sus ojos fueron abiertos y ya no lo pudieron ver, y ellos decían, oye, no ardían nuestros corazones cuando dentro de nosotros, mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Entonces, en esa situación cotidiana, como comer pan, ahí partir el pan en una mesa sentados, lo que hizo que ellos atesoraran a Cristo, sus corazones ardieran, fue ver a Cristo en todas las Escrituras. Entonces, si nosotros no entrenamos nuestros ojos, primero hay que leer la Biblia.
Eso primero. Pero ya que estamos leyendo, si no entrenamos nuestros corazones para ver cómo toda la Escritura apunta a Cristo, no podremos entender su centralidad. No podemos ver su valor. Me encanta, hubo un pastor que se llamó Tim Keller y él siempre decía, hay un mejor y un verdadero. Y él decía, hay un mejor y un verdadero Adán que soportó la prueba del huerto y cuya obediencia se nos confiere. Él dice, hay un mejor y verdadero Abraham que contestó el llamado de Dios para dejar toda comodidad. Hay un mejor y verdadero Isaac que fue ofrecido por su padre en el monte, que fue un verdadero sacrificio para nosotros. Hay un mejor y verdadero Moisés que se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor. Un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo cuando ellos ni siquiera levantaron una piedra. Hay uno mejor y verdadero. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado, para que el ángel de la muerte pasara de largo. Cuando nosotros abrimos la Biblia, lo que estamos haciendo es lo mismo que hacemos cuando abrimos las redes sociales. Pensamos que estamos viendo a otra gente, pero no estamos viendo a nosotras mismas. Mientras nos comparamos, nos evaluamos a nosotras mismas a la luz de las personas que vemos. Y cuando abrimos la Biblia no es la excepción, queremos, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Pensamos que se trata de nosotros y no contemplamos de que la Biblia no es un libro sobre nosotros. Es un libro en donde nosotras encontramos a Cristo porque trata de Él. Trata de Él. Y hasta que nosotras no entendamos cómo en nuestra cotidianidad la única forma en la que vamos a arder en nuestros corazones es si vemos a Cristo en la palabra. Porque Él no se ha revelado de otra forma. Es aquí, a Cristo lo vemos en la palabra. Y me encanta que cuando Cristo se revela a estas personas, le dice que, comenzando por Moisés, y luego Él se reveló a otros discípulos, y dice, Moisés, los salmos, los profetas, le dijo todo lo que era concerniente a Él en las Escrituras. Me encanta porque Moisés, los profetas, los salmos nos muestran la necesidad tan grande que tenemos de Cristo. Ahí nosotras nos encontramos con nuestro Cristo, nuestro sacerdote. Allí nos encontramos con nuestro profeta. Cada vez que queremos decir una palabra de Dios, que Dios nos dé una palabra. Yo necesito una palabra de Dios. Podemos abrir la Biblia sabiendo que allí podremos recordar su fidelidad. Podemos llenarnos de su verdad hasta que nuestros corazones se llenen de consuelo. Pero Moisés, los salmos y los profetas también nos presentan a un rey. Y nuestra cotidianidad está necesitada de un rey. Porque a veces pensamos que todo está bajo nuestro control. Y vivimos estresadas, pensando que podemos manejar nuestra agenda o manejar nuestro día. Y nos estresamos, pero cuando nos recordamos y vemos a Cristo y lo contemplamos allí como nuestro Rey, no tenemos otra opción que rendir nuestras agendas, recordar, pero espérate, Dios está en su trono. Aquí no dice lo contrario, Dios está en su trono. Una llamada que no estoy esperando, un diagnóstico horrible, una mala noticia migratoria o algo que tiene que ver con un pago de la casa. Yo puedo calmar mi corazón y recordar, hay un rey en mi trono. Yo tengo que contemplar a Cristo ahí en las Escrituras. Otra forma en la que podemos contemplar la gloria de Cristo es en su eternidad pasada, en su gloria, en la naturaleza de su gloria. Ya vimos cómo Él es el tema de todas las Escrituras, su anticipación, pero también podemos contemplar su encarnación. Y esa es una de las glorias más increíbles, que el Dios incontenible, todopoderoso, majestuoso,
autosuficiente, inminente, santo, glorioso, creador de todo lo que hay, dice Juan 1:14, se hizo carne y habitó entre nosotros. A mí me fascina ver cómo incluso ahí mismo Juan, en el primer versículo, es como otro Génesis, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, dice, en el principio ya Él existía. Y Él estaba con Dios y Él era Dios. Pero en el versículo 3 dice, en Él fueron creadas todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Señores, de Cristo que está hablando, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Uno no pasa por un atardecer y piensa en Jesús inmediatamente. Uno, ven como que desfragmentamos nuestra idea de cómo Dios opera. Nosotros no vemos una creación hermosa, un hermoso paisaje, y de repente pensamos, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Colosenses 3 nos dicen que Él sustenta todas las cosas. Y ese Dios inmanente dice que se hizo carne. La gloria eterna se vistió de nuestra humanidad. El Creador entró en su creación. Y eso es un misterio tan increíble que nos podemos pasar toda la vida tratando de comprenderlo y contemplarlo. Cuando dice que Él habitó entre nosotros, es como si Él hubiese dicho, hizo su tabernáculo entre nosotros. Eso fue lo que la audiencia primaria dijo, como que tabernaculizó entre nosotros. Hizo su tabernáculo. Y ellos tenían esa idea de cómo Dios estaba en medio del pueblo. Pero yo te voy a decir una cosa, si usted no está muy bien con Dios, eso es una noticia horrible, porque yo quiero huir de todo lo que es santo, porque yo soy pecadora. Sin embargo, miren qué belleza. Aquí dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Y aquí viene para los que estamos aterrorizados, porque ¿cómo es posible? Dice, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué increíble! Cristo, siendo Dios, no consideró eso, otra vez volvemos a Filipenses 2, algo a lo que Él se iba a aferrar, sino que Él se despojó de sus privilegios. Eso no quiere decir que Él era 50% hombre, 50% Dios. No, Él era completamente, ni siquiera 100%, porque 100 más 100 son 200. Completamente hombre, completamente Dios, vestido de nuestra humanidad, su obediencia en nuestro lugar. Donde Adán falló, donde nosotras fallamos en nuestra cotidianidad día a día, allí Él fue perfecto, otra vez, por amor al Padre. Y esto es lo que hace esta fe, mis hermanas, que nosotras profesamos, única. ¿Por qué? Porque las otras religiones lo que te dicen es que tienes que hacer muchas cosas para Dios. Pero aquí nosotros vemos un Dios que Él desciende para hacer lo que nosotras no podíamos hacer. No servimos a un Dios ególatra que observa indiferente, y lo digo una y otra vez, porque probablemente que hay una persona que tiene esa idea cínica de Dios en su mente. Dios no es así. Él es un Dios compasivo que desciende de lo más sublime hasta lo más ordinario. ¿Para qué? Para traer a los suyos de vuelta a Él. Y me encanta que la vida ordinaria de Cristo no fue registrada. ¿Por qué? Porque como la tuya y la mía. Ahora que hay Instagram y cosas que podemos ser los periodistas de nuestra propia vida, ¿verdad? Pero la vida de Cristo fue tan normal y tan ordinaria que se quedó en la oscuridad, como se queda la mayoría de nuestras ofrendas al Señor.
donde nadie la ve. Entonces, cuando yo veo que la verdadera humildad no se aprende haciendo cosas. Yo veía hace un rato una hoja de pintar que mi niña estaba pintando y decía: señala las imágenes donde se ve un niño obediente. Yo le decía: Grace, ¿dónde están las imágenes de un niño obediente? Decía: sí, ella va, porque el niño está lavando los platos. Digo: no sabemos. No sabemos si él es obediente en su corazón. Ninguna, porque no sabemos. Estamos tan acostumbrados a ver solamente una como obediencia externa, hacer cosas para Dios, que no nos damos cuenta que la forma en la que yo verdaderamente puedo atesorar a Cristo es contemplando su obediencia perfecta. Si el niño de la imagen hubiese sido un símbolo de Cristo, esa hubiese sido la obediencia perfecta. Pero nosotras no hay manera, de ninguna manera en la que nosotras podamos presentarnos a Dios por nuestros méritos, por nuestras acciones, sino por la obra perfecta de Cristo. Y cuando yo contemplo su vida perfecta en mi lugar, entonces yo puedo encarnar el Evangelio en lo cotidiano, en mi casa, en mi hogar, porque en ese momento yo me doy cuenta que si mi obediencia fue desapercibida, si mi obediencia no fue perfecta, que es obviamente lo más seguro que va a pasar al final del día, yo tengo a mi favor cargada la obediencia de Cristo. Pero el clímax de su gloria no solamente estuvo allí en su encarnación, que por cierto a veces no notamos que el sufrimiento de Cristo no fue solamente en la cruz, porque toda la vida de Cristo tuvo que ser una vida de sufrimiento, completamente perfecto ante las injusticias. Imagínense, Él lo hizo en nuestro lugar. El clímax de su gloria fue en su sacrificio. Y esa es la cuarta cosa y penúltima aspecto de Cristo que vamos a contemplar. Contempla su sacrificio, contempla la cruz. En la cruz Dios muestra dos grandes cosas que a veces pensamos que se oponen y no se oponen: su justicia y su amor. Ahí vemos cómo Dios demanda el pago por el pecado, y consciente de que ningún ser humano iba a poderlo hacer. Desde Génesis 3, Él proveyó y nos dio su provisión en su Hijo. Allí Isaías 53:5 dice que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él allí, Cristo, llevó nuestra vergüenza, la ira que pesaba sobre nosotros. Es increíble porque la cruz no solamente fue el lugar donde Él fue crucificado, vale la redundancia, sino que fue su estilo de vida. Y me encanta porque me identifico tanto con Pedro en un momento cuando Jesús diciéndole: oye, ¿quiénes ustedes creen que yo soy? Estoy en Mateo 16 para referencia, y Pedro de una vez dice: oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El hombre dio una declaración teológica precisa. Hay vida ahí espiritual. Él reconoció la misión, la deidad de Cristo, pero él no estaba entendiendo todavía cómo iba a ser llevada a cabo su misión. Por eso, cuando ahí mismo dice Jesús: bueno, pues miren, yo voy a subir a Jerusalén, voy a padecer en manos de los principales, me van a matar, me van a crucificar, y ellos oyeron que dijo: bueno, voy a resucitar. Se quedaron solamente. Pedro dijo: no lo permitas, Señor, eso nunca te va a pasar. ¿Cómo es que de repente Pedro pasa de declarar una verdad completamente correcta de la deidad de Cristo y su gloria,
literalmente pasa a ser la misma boca del diablo en un instante. ¿Qué fue lo que pasó? Su mal entendimiento de cuál era el sendero que Cristo iba a tomar para salvarnos. La cruz, contemplar a Cristo en la gloria de la cruz, es muy primordial para poder atesorar a Cristo en lo cotidiano, porque el camino de Cristo no es el camino de una persona que tenga un resort en Punta Cana. Ojalá yo estar ahí, ¿verdad? No. Desde el inicio de su ministerio fue muy evidente que el sacrificio era central en la misión de Cristo. Cuando Juan lo presenta, ¿cómo lo presenta Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios. ¿Y para qué era el Cordero? Ellos tenían esa idea en la mente. Ellos sabían el sistema de sacrificio y lo que implicaba derramamiento de sangre. Él tomó nuestro castigo, pero hasta que nosotras no entendamos qué hay entre tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y no lo permite el Señor, eso nunca te pasará. Si no entendemos esa mitad y lo que le faltaba a Él, en nuestra cotidianidad vamos a estar igual, tratando de eliminar todo lo que nos huela y nos sepa a muerte personal. Entonces nosotros necesitamos contemplar la obra de Cristo de camino y en la cruz para que podamos entender cuál es nuestro lugar en nuestra vida cotidiana. La razón por la que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, a Pedro, es que obviamente ese era el mismo mensaje que obviamente Satanás le hubiese querido dar. Aún sus tentaciones fueron para evitarle el sufrimiento. Todo lo que Satanás le ofreció a Cristo era lo mismo que él iba a obtener, entre comillas, luego de su padecimiento en la cruz. Pero él no podía evitar la cruz. Él no podía evitar la cruz porque allí Él nos sustituiría a nosotros. Allí Él pagaría el precio por nuestra redención. Allí Él haría el intercambio glorioso de nuestro pecado, nuestra maldad, por su santidad, por su justicia, por su perfección. Entonces, si nosotros vamos desde la gloria pasada y eterna, en la eternidad pasada, y recordamos que todo este plan es del Padre, trayendo a otros hijos a su regazo de amor, el Hijo trayendo a otros al deleite que Él ha experimentado por siempre. Pues si de la cruz no sucedía, ¿cómo eso va a ser posible? Que cuando se asoma a nuestra vida cotidiana, ay, mi vida fuera mejor si tan solo yo tengo que recordar la cruz y decirle, oh Espíritu de Dios, abre mis ojos para que yo pueda ver a Cristo. Señor, enséñame la cruz, ayúdame a entender qué fue lo que tú hiciste, que me diste allí paz en lugar de ira, adopción en lugar de esclavitud, libertad en lugar de esclavitud, que me diste justicia en lugar de condenación, reconciliación en lugar de enemistad contra Dios. Y ahí estoy limpiando ese inodoro que usan los varones de mi casa. Y estoy ahí diciendo, Señor, pero ayúdame a ver tu cruz, Señor. Yo puedo recordar y contemplar a Cristo y darme cuenta que esa mujer que está ahí arrodillada limpiando ese inodoro ya no está muerta en sus delitos y pecados, apartada de Dios sin esperanza. Por la obra de Cristo en la cruz, mi realidad en ese momento es muy distinta. Yo puedo estar haciendo las tareas más ordinarias de la vida, pero ahí, en ese arrodillarme para limpiar ese toilet, yo estoy sentada en lugares celestiales, en Cristo, vestida de su justicia. Cuando nosotras contemplamos la gloria de Cristo, bueno, volvemos a nuestra cotidianidad y reinterpretamos absolutamente todo. Y cuando termina el día, como una amiga que me llama y me dice,
yo te estoy llamando porque es que yo no puedo dormir, porque es que cómo es posible que yo he sido tan mala hoy, le grité a mis niños y no sé qué, hice esto, hice lo otro. ¿Y cómo es que me voy a presentar delante de Dios? Recuerda la cruz. Es la provisión de Dios para ti. Y me encanta el apóstol Pablo, que fue lo que le dije a ella y lo que me dijo a mí misma. Cuando el apóstol Pablo decía, lo que quiero, no lo hago. Lo que hago, no lo quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y él pudo haberse quedado en una fiesta de autocomiseración como la que yo hago. Ay, soy gusano, Pero él ahí dice, y mismo dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Recuerdo a mi Salvador en la cruz pagando por mi pecado y diciendo, ya, consumado es, está pago, y obviamente con razón. Luego el autor de Hebreos nos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Deja de estar, que ahora que privando, que tienes que acumular un poquito de obediencia para poder volver a orar, para que Dios te oiga. Acércate, porque la cruz te está dando la bienvenida a ese regazo, a ese abrazo del Padre. Y en la cruz yo recuerdo que toda la ira que pesaba sobre mí, Cristo la cargó en mi lugar. Y lo que a mí me corresponde al depositar mi fe en Cristo, arrepentirme de mis pecados, porque eso no es para todo el mundo que diga que papá Dios, no sé qué. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, responder en fe a la obra de salvación que Él hace en nosotras. Y entonces cuando eso pasa, yo puedo en un momento contemplar ese momento en el que el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el que me complazco. En algún momento tú has disfrutado de la idea de que esa es la declaración del Padre para ti, si estás en Cristo también. Porque dice la palabra que nosotras estamos escondidas en Cristo. En Cristo. Y para eso vamos ahora. Y la última, yo ni sé cuál es el tiempo, pero esta es la última, ya voy a cerrar. El último aspecto que vamos a contemplar es su exaltación, porque esa es la garantía de su victoria. Vimos la naturaleza de su gloria en la eternidad pasada, como las Escrituras todas nos hablan de Cristo. Vimos no solamente eso, vimos cómo Él se encarnó siendo Dios, entró en nuestra realidad humana. Vimos cómo Él entregó su vida por nosotros, se derramó allí en la cruz por nuestros pecados. Pero ahora yo puedo también contemplar en Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. A mí me hubiese encantado como poder estar ahí esa mañana donde todo el mundo pensaba que con la muerte del Mesías se habían muerto sus esperanzas. Y de repente se dan cuenta que la tumba está vacía, que Cristo vive, y la resurrección lo que ha hecho es que le ha puesto un sí y un amén a todas las promesas de Dios para sus hijos. Vemos cómo la resurrección es una imagen tan hermosa, porque la Biblia dice que Cristo se levantó, que el Padre lo levantó, que el poder del Espíritu lo levantó. ¡Wow! O sea, Dios en su Trinidad perfecta operando ese milagro de la resurrección. Y lo que más me impresiona no es que, obviamente, con la resurrección estamos claros de que todo lo que Cristo dijo y fue es, sino que también es nuestro. Porque dice la palabra que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos opera en nosotras. Entonces ahora yo puedo entender que Cristo me ha levantado junto con Él. Yo morí con Él en la cruz. Acá Gálatas dice, en Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Pero no se queda ahí muerto para siempre, sino que la vida que yo vivo hoy, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Qué maravilloso es saber que ahora mi cotidianidad es una cotidianidad resucitada. Y pensamos que nuestra cotidianidad es como un lugar de huesos secos, así, como aquella visión, como que entramos ahí y son huesos secos y ay, qué cosa. Pero vivimos en una cotidianidad resucitada, y Cristo le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya. ¿Y por qué? ¿Por qué el Espíritu no pudo venir antes? Esa es una pregunta, porque yo sí. ¿Por qué no vino antes? No le costaba nada. Bueno, lo que pasa es que tenemos que ver la historia de la redención en todas sus etapas. Entonces Cristo tenía que venir, vivir nuestra vida que no podíamos vivir. Él tenía que morir nuestra muerte, pero Él tenía que vivir y resucitar, y Él tenía que ascender y sentarse en su trono. Y ahora el Espíritu Santo ser enviado, ¿para qué? Para aplicar todos esos beneficios. Él no podía venir antes porque el plan de la redención tenía que llevarse a cabo. Entonces, qué increíble saber que el Espíritu Santo ahora, no solamente Cristo hizo un tabernáculo y habitó entre nosotros, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. ¡Qué increíble! Entonces, estamos viviendo una cotidianidad como de huesos secos, cuando en Cristo hemos sido vivificadas y podemos vivir una cotidianidad vivificada. Nosotros, yo me pudiera pasar aquí 3 días hablando de esto y no sería suficiente con tantas cosas hermosas que podemos contemplar en Jesús. Y mi único propósito esta noche fue, así como me pasó hace un rato, que me dicen: ¿usted quiere pizza? Y yo no había llegado a la pizza. ¿Usted quiere pizza? Y yo, no, yo no quiero pizza. Cuando esas mujeres entraron con esas cajas de pizza y ese olor a pizza inundó ese pasillo, a mí se me abrió el apetito. Me comí 2 pedazos de pizza, no uno. Entonces mi propósito aquí es traerle la pizza para que ustedes como que se le abra el apetito y ustedes puedan ver cuánta hermosura hay en Cristo, cuánto valor hay en Cristo, cuán digno Él es de nuestra adoración, cómo su gloria redefine mi cotidianidad, porque se trata de dar y no de quitar. Como el hecho de que toda la Escritura trata de Él, me ayuda a ver que mi cotidianidad no se trata de mí, se trata de Cristo, así como las Escrituras. Como su encarnación me recuerda que lo glorioso, lo divino, lo sublime vino al ordinario. ¿Y quién me creo yo para no ensuciarme los pies y hacer lo que yo tenga que hacer? Como su sacrificio me recuerda el camino del crucificado y me llama a negarme a mí misma, tomar mi cruz y a seguirle, y como su exaltación me da victoria. Hermanas, vayámonos hoy a nuestros hogares pidiéndole al Señor, al Espíritu de Dios, que es el que puede iluminar todo lo espiritual, se discierne espiritualmente. Pedirle: Dios, abre mis ojos ante la gloria de Cristo, suficiente, vivo, ayúdame, dame ojos para verte, ayúdame a contemplar tu gloria, porque solamente un corazón capturado por la gloria de Dios puede atesorar a Cristo en lo cotidiano. Que esa sea nuestra oración y nuestro anhelo, nuestra ambición. Que el Señor le bendiga. Amén.